Las diferentes religiones tienen reliquias relacionadas con sus líderes, santos o profetas. Estas reliquias fueran codiciadas y buscadas por líderes militares, reyes o dictadores fascistas por su poder simbólico o propiedades místicas. En este video de Al Filo de la Historia veremos un top 6 de espadas de las religiones. Este listado no tiene un orden específico y solamente pretende listar los ejemplos más destacados. Espada de San Pedro. Jesús de Nazaret y sus discípulos se dirigían hacia un huerto después de compartir la última cena. De repente aparece Judas, acompañado por soldados. Judas se aproxima a Jesús y le da un beso, que era lo acordado para señalar quién era. Los soldados se prestaban a apresar a Jesús cuando sus discípulos los enfrentan tratando de impedirlo. Simón Pedro, San Pedro, sacó una espada y cortó la oreja de Malco, sirviente del sumo sacerdote judío Caifás. Jesús detiene el enfrentamiento y poco después cura la oreja de Malco. Todos sabemos cómo termina esta historia, pero ¿qué pasó con la espada de San Pedro? Algunos dicen que José de Arimatea la lleva a las Islas Británicas, pero en un texto del siglo XV llamado Vitae Episcoporum Poznaniensium, escrito por el obispo polaco Jan Długosz, considerado el primer historiador de Polonia, se señala que la espada fue llevada a Polonia en el 968 por el obispo de Jordania, como regalo del Papa Juan XIII a Mieszko I de Polonia, príncipe polaco que convirtió la región al catolicismo. Esta espada ha sido estudiada por expertos, sin poder llegar a una conclusión sobre su procedencia, pero sin duda es la espada documentada más antigua de Polonia. Se encuentra en el Museo de la Arquidiócesis de Poznań, y una réplica se puede ver en la catedral de esta ciudad. Espada de San Galgano. La mítica espada Excalibur fue conocida como la espada en la roca. También está Durandal, de la que hablamos en un video que te recomiendo veas si aún no lo hiciste. Pero hay otra espada clavada en una piedra, y es la espada de San Galgano. La espada perteneció al caballero Galgano Guidotti, que vivió en el siglo XII en Italia. Guidotti pertenecía a una acaudalada familia toscana, y estaba comprometido a una dama de la alta sociedad local. Todo cambió cuando Galgano comenzó a recibir visitas del arcángel San Miguel. Dejó la vida fácil y libertina que llevaba y se retiró a vivir en las montañas de Siena. Comenzó a usar un hábito y a predicar la religión. Se dice que Galgano, cansado de ser criticado por su nueva vida religiosa, por su familia y amigos, subió a su caballo y salió sin rumbo, hasta que el caballo se detuvo y arrojó a Galgano al piso. Este perdió la conciencia y se le presentó el arcángel Miguel, que lo lleva ante Jesús y los 12 apóstoles y le encomiendan la construcción de una ermita en el lugar. Al despertar, Galgano clava la espada en una roca, convirtiéndola en una cruz, y construye una ermita en el lugar donde vivió hasta el final de sus días. Galgano muere alrededor del año 1185. En el lugar donde residía, una cabaña que funcionaba como ermita, se construyó una capilla y allí lo enterraron. Tiempo después se construyó en la zona la abadía de San Galgano, en su honor, aunque hoy se encuentra en ruinas. La espada la podemos ver dentro de la capilla, de la rotonda de Montesiepi. En 1924 se fijó la espada en la roca con plomo fundido, para evitar que la roben. En 1992 un hombre intentó sacarla, dañando la empuñadura y la hoja. Desde entonces se la puede ver bajo una cúpula plástica que la protege. La espada se estudió y se confirmó que se trata de una pieza del siglo XII y se sabe que la hoja está completa,
Su mayoría se encuentra dentro de la roca. Kusanagi. La Ame no Murakumo no Tsurugi, o Kusanagi no Tsurugi, conocida como Kusanagi, es la espada legendaria de Japón. El dios sintoísta Susanoo derrotó al monstruo Yamata no Orochi, una gigantesca serpiente de 8 cabezas y 8 colas, y descubrió la espada dentro de la cuarta cola. Susanoo llama a la espada Murakumo no Tsurugi y la ofrece a la diosa Amaterasu, de la que descienden los emperadores japoneses de acuerdo a la tradición sintoísta. Esta espada se supone es una antigua espada recta de la Edad de Bronce y es uno de los 3 tesoros imperiales del Japón. Según los registros, en el año 688, la espada se traslada al santuario Atsuta, ya que se la culpó de enfermar al emperador Tenmu. La espada se perdió en el 1467 y existen varias teorías de su destino. Una dice que la espada sigue en el santuario Atsuta y que un monje dice haberla visto en el período Edo. Otra, que la Kusanagi original se perdió en una batalla naval y el 10º emperador Sujin mandó realizar una réplica. Se dice también que la espada fue robada 3 veces, o que en realidad fue la réplica la robada. Lo que podemos saber a ciencia cierta es que durante la ceremonia de coronación del emperador Naruhito en octubre de 2019, la espada estuvo presente, aunque dentro de una caja y envuelta en tela. Zulfikar y las espadas de Mahoma. Ali ibn Abi Talib era el primo y yerno del profeta Mahoma. Su espada, Zulfikar, es un símbolo del Islam y se representa en inscripciones, talismanes y banderas de esta religión. Es común encontrar en armas del Medio Oriente inscripciones con frases que mencionan a Zulfikar. Es una espada con 2 puntas y en algunas representaciones es una espada que se divide en 2 hojas hacia la punta. Esta espada fue entregada a Ali por el mismo Mahoma, aunque otras leyendas dicen que fue entregada por el arcángel Gabriel. La doble punta o doble hoja en la punta de la espada puede atribuirse a una delaminación propia del acero Woods, antecesor del acero de Damasco. Al mismo tiempo, existen 8 espadas de Mahoma que se conservan como reliquias del Islam. Estas son: Al-Ma'thur, entregada a Mahoma por su padre; Al-Batar, la espada de los profetas, que tiene grabados en árabe que mencionan a David, Salomón, Moisés, Aarón, José, Zacarías, Juan, Jesús y Mahoma. Hatf, la leyenda dice que es la espada del gigante Goliat, tomada por el rey David después de derrotarlo, y que después llega a las manos de Mahoma. Al-Mikdam, esta espada también se dice fue entregada por Mahoma a Ali. Al-Rasub, espada que se conservó junto con un arco que también perteneció a Mahoma. Al-Kadib, esta espada no fue usada en batalla, según los registros, y fue conservada en la casa de Mahoma. Tiene una inscripción que dice: no hay otro Dios que Alá, y Mahoma el apóstol de Alá. Kali tiene una inscripción que dice: esta es la noble espada de la casa de Mahoma el profeta, apóstol de Dios. Estas espadas se conservan en la colección del Museo del Palacio Topkapi, en Estambul. Al-Adb, una espada enviada a Mahoma por uno de sus seguidores después de ganar una batalla. Se conserva en el Museo de la Mezquita Al-Hussein, en El Cairo, Egipto. Espada de San Pablo.
Otra historia de uno de los apóstoles de Jesús, esta vez Pablo de Tarso, o San Pablo. Este santo fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Roma, donde después de 2 años fue ejecutado por orden del emperador Nerón, en el año 67 o 68. La ejecución fue por decapitación y la espada usada fue guardada como reliquia. En el siglo XIV la espada llega a Toledo, España, donada por el cardenal Gil de Albornoz, quien había recibido la espada como un regalo del Papa Urbano V. La espada se conservó en el convento Jerónimo de Santa María de las Islas hasta 1936. Pocos días después del golpe de estado militar y ante el miedo que el bando republicano se robara la espada, alguien la arrojó a un pozo de agua. 14 años después, el dictador Francisco Franco encomendó una investigación y búsqueda de la espada. Franco había conocido la espada en el convento muchos años atrás y quedó atrapado por el esoterismo de la reliquia. La intención de Franco era regalar la espada al Papa Pío XII en la celebración del año de Pablo de Tarso. La búsqueda se prolongó por varios años, pero sin éxito. Por documentos encontrados se sabe que la espada es en realidad un falchion, o bracamante, como se conoce en España. Un arma medieval que comenzó a usarse en el siglo XI, por lo que no puede ser la que ejecutó a San Pablo. También se dice que al no encontrar la espada, Franco encargó réplicas y que una de ellas se la quedó. Según los artesanos que hicieron las réplicas, no se construyó ninguna para Franco, por lo que se sospecha que la original fue encontrada y el dictador se apoderó de ella. Es sabido que Franco tenía entre sus pertenencias varias reliquias del cristianismo. La última pieza de este top no es una espada, pero no deja de ser un arma blanca y de las más importantes reliquias de las religiones. Lanza de Longinus. Jesús estaba ya crucificado, y para asegurarse de que había muerto, un soldado romano le clava su lanza en un costado. Al soldado se lo conoce con el nombre de Longinus, y la lanza que portaba se convirtió en reliquia del cristianismo, conocida como la lanza de Longinus o lanza del destino. En varios escritos del siglo VI se asegura que la lanza y la corona de espinas se encontraban en Jerusalén. En el 615, las fuerzas persas saquean y ocupan Jerusalén, y se llevan las reliquias. La punta de la lanza que se había quebrado se trasladó a Constantinopla y se conservó en la Santa Sofía. En 1244, la punta de la lanza y la corona de espinas son vendidas al monarca francés Luis IX. Ambas reliquias desaparecen después de la Revolución Francesa de 1789. El resto de la lanza se supone estuvo en Jerusalén, luego del saqueo persa, y se trasladó a Constantinopla durante el siglo VIII. En 1492, el sultán Bayezid II envía la lanza al Papa Inocencio VIII. En ese momento se sospechó de la autenticidad de la lanza, ya que había otras lanzas sagradas en Europa. Pero el Papa Benedicto XIV, a mediados del 1700, comparó un dibujo de la punta de la lanza de París con el resto de la lanza del Vaticano, viendo que coincidían. Esta lanza se conserva en un relicario en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Como acabo de mencionar, habían otras lanzas sagradas en Europa, como la lanza sagrada de Echmiadzin, en Armenia, descubierta en la Primera Cruzada en 1098, bajo la Catedral de San Pedro, en Antioquía, por Pedro Bartolomé, un cruzado que recibió la locación de la lanza de manos de San Andrés en una visión. Portando la lanza, los cruzados se enfrentaron a los musulmanes y aseguraron la ciudad de Antioquía. Pedro Bartolomé fue cuestionado sobre la autenticidad de la lanza y sometido a un juicio para demostrar que realmente tenía visiones. Lo hicieron caminar sobre fuego, portando la lanza. Durante este proceso Bartolomé
dijo haber tenido una visión de Jesús, pero días después muere por la gravedad de las quemaduras. Esta lanza fue trasladada a Armenia en el siglo XIII, donde se conserva hasta hoy en el monasterio de la Sagrada Lanza. Hay una teoría que dice que la lanza se trasladó a Turquía en 1718 para protegerla de la invasión persa. En la iglesia del Santísimo Rosario de Izmir, en Esmirna, Turquía, tienen esta lanza, muy similar a la lanza que está en Armenia. Ninguna de las dos se asemeja a una lanza romana del siglo I. Otra es la lanza de Viena, o lanza Hofburg. Esta lanza tiene registros dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, en el siglo X. Con el paso del tiempo, la lanza tuvo agregados en plata, en oro, y se usó en la coronación de monarcas. Esta lanza era parte de las regalías imperiales, algo así como joyas de la corona. Disuelto el Sacro Imperio Romano Germánico en el año 1806, el custodio de las regalías imperiales las vende a los Habsburgo y se conservó en la Tesorería Imperial en Viena, Austria. La lanza se catalogó como lanza de San Mauricio. En 1938, Austria se anexa a Alemania y Adolf Hitler se apodera de la lanza. Hitler tenía un costado místico y utilizó la reliquia en varias reuniones. La lanza se conservó en la Catedral de Santa Catalina en Nuremberg. En 1940 se traslada a un búnker bajo el castillo de Nuremberg y fue recuperada por los aliados y devuelta al tesoro austríaco luego de terminada la Segunda Guerra Mundial. Hoy se la puede ver en el Museo de Historia del Arte de Viena. Si llegaron hasta aquí es porque les gustó el video, así que les agradecería que le den like, que lo compartan y que se suscriban al canal para ver más videos de este estilo. Y recuerden que siempre estamos al filo de la historia.